Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Perdón, a ver si me aguanta la voz la grabación de este podcast. Hoy el título propuesto es La obra de Juan Niño. Estamos hablando del pintor barroco Juan Niño de Guevara, tan desconocido pero tan intenso y que hizo y que realizó una de las aportaciones más, yo no sé si la palabra es elegante, pero sí que en cierto modo intensa en lo que era el arte de aquella época, sobre todo en la zona de Granada y de Málaga. Más influjo tuvo en la zona de Málaga, pero ya os dije que por su relación y por su influjo de Alonso Cano es considerado como parte de la escuela barroca granadina. Y el último día pues estaba recorriendo con vosotros ese enclave tan intenso y tan grunge que es el museo de la Neomodéjar, donde vemos tantas cosas extrañas. Y he encontrado un poco más de información que quiero compartir con vosotros, porque el museo es al principio vi Museo C.A.V. Pues eso quiere decir que es Centro de Artes de Vanguardia en Madrid. O sea que toda una declaración de principios. Y dependía de la jerga ferroviaria de servicio de explotación o movimiento y se denominaba como taller de pequeño material y telégrafo. Bien, en estos talleres se reparaban y se construían grúas básculas, cajas de fondos, muebles, lonas, tornillos y demás pequeños accesorios. Dentro del mismo servicio de movimiento se encontraba integrado el taller de electricidad, cuya función no era una fundición, también fundía cosas, pero su función era fabricar y arreglar aparatos y accesorios de alumbrado para oficinas, para trenes y para estaciones, aparatos de calefacción y demás material eléctrico, carros transbordadores y también el del telégrafo, anejo como el de la electricidad. Era el escenario donde se entrecruzaban el mundo industrial y el mundo ferroviario. Actualmente este almacén de pequeño material y telégrafo es el último que se mantiene en pie. En el año 2012, Art House Madrid rescataba la memoria material e inmaterial del edificio, una labor de arqueología industrial que pone en valor todo tipo de materiales pertenecientes a los desaparecidos talleres de MZA, Madrid, Zaragoza, Alicante, que era la línea de tren, planos, herramientas, teléfonos, relojes, libros de cuentas, uniformes, material manual y mobiliario original de los talleres. Una memoria material de un pasado industrial poco investigado, pero que sentó las bases de las tecnologías aplicadas a las transformaciones sociales de toda una época. El taller se subdividía en secciones: carpintería, metales, básculas, hojalatería, lámparas, fragua, pintura, cerrajería, lonas, tapicería, electricidad y telégrafo, donde se reparaban además relojes y aparatos telegráficos y teléfonos. Tenía también una parte que era la parte delantera, donde había un economato para los empleados, y también había, aparte de lo que os he descrito, una sala de maquinaria de vía.
Los talleres, por el tamaño de las instalaciones, número de operarios y volumen de actividad, se trataban hasta bien entrado del siglo XIX del siglo XX, de como una mediana industria de Madrid, y eran espacios masculinizados, por otra manera, donde operaba una fuerte organización jerárquica, donde había el ingeniero jefe del servicio de material y tracción, jefe de cada sección, contramaestre o encargado, jefe de equipo y operarios. Y los trabajadores, que eran considerados como personal de la explotación, no tenían derecho ni al descanso dominical. En el almacén, estamos hablando de que esto entronca con la primera nuestra revolución industrial, que aquí fue una explotación como muy salvaje. En el almacén del pequeño material y telégrafos fue donde se iniciaron las primeras revueltas sindicales del ferrocarril, provocadas por la desigualdad de condiciones salariales entre el personal fijo de los talleres centrales y los talleres temporales que operaban en el almacén de pequeño material. Un dato interesante a destacar es que en el interior de cada sala del museo se aprecia la caseta del control, donde el jefe del equipo vigilaba la labor de los operarios. El edificio, coloquialmente llamado por los obreros como la Neomudéjar, responde al deseo de rescatar la memoria inmaterial del edificio por parte de este museo. La Neomudéjar es un estilo arquitectónico que se desarrolló principalmente en la península ibérica a finales del siglo XIX y principios del XX. Se trata de una edificación representativa de la arquitectura industrial madrileña, caracterizada por el ladrillo visto y una fenefa ornamentada a modo de mosaico. El proyecto fue realizado por José María Jullien, un ingeniero francés, que se convertiría en el factotum de la compañía. Decide crear estos talleres ya que parte de ellos habían sido quemados entre 1882-85 para satisfacer las exigencias crecientes de todo lo que era la tracción, de todo lo que eran los nuevos motores y las nuevas máquinas de producción. Su estructura incorpora las técnicas más novedosas de la arquitectura del hierro, todas ellas innovaciones cuya finalidad era favorecer el control del obrero y la eficacia de los recursos. A partir del año 1870, MZA, en manos de los Rothschild, pasó de la pura especulación financiera en la construcción de líneas y aprovisionamiento de material a una etapa en la que se contempló consolidar la gestión de la red. Con la electricidad en plantas industriales ganaron en seguridad, el proceso de producción se hizo continuado, se podía trabajar y con la luz trabajar día y noche, y también se hizo más eficiente. El museo cuenta con un acervo de herramientas, objetos y mobiliarios que van desde el año 1885 hasta 1992. Se trata de un patrimonio, como os digo, material ferroviario que nos resalta el contenido principal de los talleres. Y en el recorrido se pueden identificar varios puntos de memoria con diversidad de materiales, como os he dicho, la fragua, la electricidad, la carpintería, la hojalatería y aspectos de rescate de la memoria inmaterial en los nombres de cada una de las salas del museo. La demanda de energía exigió que a partir de 1890 se incorporaran generadores eléctricos de barco Atlas Diesel de Estocolmo. Y, para que os hagáis una idea, lo que hacían era como si un trozo de barco que moviera una enorme hélice fuera el que producía electricidad dentro de estas edificaciones. Ejemplo que se conserva del periodo de transición de la tecnología del vapor a la tecnología basada en los motores de combustión. Y las comunicaciones se hacían a doble línea con telégrafos y con teléfonos Edison. Hasta que llegó el ferrocarril, cada ciudad marcaba su hora en función con el sol del mediodía, y fue el ferrocarril quien arrebató al sol la potestad de fijar la hora
de la Revolución Industrial. Seguiremos hablando de todo este proceso tan interesante y trazaremos una línea en el tiempo para continuar con la historia en parte de nuestros ferrocarriles. Por una parte tan olvidados, por otra parte tan avanzados y por otra parte que siguen vertebrando gran parte de lo que es nuestro país. Pero volvamos a la obra de Juan Niño de Guevara. En el año 1697 figuran en un documento los 8 hijos vivos del matrimonio, incluyéndose entre ellos a Gabriela, la pequeña del total de 14 que tuvieron, y también murió pronto, pues en otro documento familiar de 1698 ya no aparece. Parece que la edad iba haciendo mella en el pintor, que durante sus últimos momentos se había quedado sordo. El 6 de diciembre del año 1698 dictaba testamento en el que, manifestando encontrarse enfermo de cuerpo, aunque sano de juicio, memoria y entendimiento, él mismo realizaba un breve resumen de su vida y mandaba ser enterrado en la parroquia de los Santos Mártires. A pesar de que económicamente debió llevar una vida relativamente tranquila, parece que su desinterés por estos asuntos le hizo llegar al final de su vida muy corto de medios, pues no se detallan bienes en su testamento. Su fallecimiento se produjo tan solo 2 días después y la sepultura el 9 de diciembre. Su mujer sobrevivió bastantes años, muriendo en 1719 y también parece ser en un estado bastante humilde. Por lo que se refiere a su aspecto pictórico, tal como ya hemos mencionado, conjuga y funde aquellas 2 influencias o vías formativas que fueron determinantes en su conformación. A través de Miguel Manrique recibe de lo flamenco el dinamismo, la aparatosidad de vibrantes gestos, la exuberancia y riqueza cromática, la brillantez luminosa, o sea, Rubens, de todo lo que era la tradición rubeniana. Y por otro lado, será trascendental la impronta de Cano, la impronta canesca, que es como se denomina. Del maestro granadino toma la grave elegancia clásica de los modelos cargados de una serena y bella grandiosidad, y de ello surge un estilo bastante uniforme y sencillo en las composiciones, si bien es posible distinguir en él varias etapas cronológicas generales en las que agrupar la evolución de su obra. Un primer periodo que, una vez completada su formación, abarcaría hasta 1653 con sus primeros lienzos, y una segunda etapa de madurez hasta 1680, en el que sobresale el influjo de Alonso Cano en las obras de la Catedral de Málaga, y una última época hasta su muerte en 1698, en la que destaca la realización del ciclo pictórico para la iglesia de San Julián, en la que de nuevo se deja sentir el barroquismo de su vena flamenca. La producción del pintor es exclusivamente religiosa y ha sido muy mermada debido a las pérdidas ocurridas en el transcurso del tiempo, lo que hace que no sean demasiadas las obras conservadas o identificadas en la actualidad. Solo conocemos una única actuación como proyectista o diseñador de retablos, atendiendo al encargo que en 1676 le hizo la Hermandad de Nuestra Señora de los Reyes de la Catedral malagueña. Esta obra se perdió, aunque puede admirarse su hechura en una réplica que se expone en la actualidad. Además de sus obras pictóricas más destacadas, las hizo para el primer templo malagueño, para decorar los testeros laterales de las capillas de la Encarnación y de Santa Bárbara, un San Francisco Javier expirante, la muerte de San Juan de Dios, la Anunciación, San Miguel, la Ascensión del Señor o la Asunción de la Virgen e Inmaculada, son algunas de las pinturas que se conservan en la Catedral malagueña. En la Iglesia Hospital de San Julián, regentado por la Hermandad de Paz y Caridad, de la que su hermano José era conciliario, realizó entre 1680 y 1698 un completo ciclo pictórico que tornó a la exaltación de la caridad, a la exaltación de la caridad,
lo integraban un total de 29 pinturas, de las que hoy en día se conservan 15 y no todas ellas en buen estado. Las desapariciones y los cambios de ubicación han desvirtuado el programa iconográfico, cuya obra más importante, El triunfo de la caridad, presidía el presbiterio donde hoy figura un retablo, habiéndose trasladado a un lateral. Y en un lateral frontero se exhibe el emperador Heraclio en hábito de penitente, felizmente en la actualidad restaurado. Ambas obras son de gran formato y en ellas predominan las diagonales en una abigarrada composición con múltiples personajes y un vivo colorido. En la bóveda de las yeserías conformaban los recuadros para enmarcar otras pinturas de carácter secundario, como las alegorías de la fe, esperanza y caridad, con un valor más decorativo. Del antepecho del coro han desaparecido otras alegorías de las virtudes. Aun así, este ciclo es considerado la obra de madurez y resulta muy interesante por la coherencia de su programa iconográfico. La Trinidad, el Crucificado, el ciclo dedicado a la vida de San Julián son algunas de las pinturas conservadas en este edificio religioso. La huella dejada por su maestro Alonso Cano se advierte no solo en el estilo pictórico desarrollado. Durante su estancia en Málaga realizó una magnífica pintura del Oratorio de la Virgen del Rosario, actualmente expuesta en la catedral. La composición de esta obra canesca se aprecia por evidencia en la obra del mismo tema que realizó para la Iglesia del Santo Cristo, hoy citada pero desaparecida, en el cuadro de las ánimas del purgatorio de la Iglesia de Santiago o en el de las ánimas del purgatorio con San Francisco de Paula en la Iglesia de la Victoria, este último desvirtuado en su calidad por desafortunadas restauraciones. Igualmente puede apreciarse la influencia del modelo escultórico de la Inmaculada de Cano en varias de las versiones pictóricas de Niño. Los últimos años de su vida padeció sordera total y, como os dije antes, falleció el 8 de diciembre de 1698. Al examinar los lienzos de Niño de Guevara se ve, sin duda alguna, que tuvo un contacto inmediato con Alonso Cano. En la Asunción de la Virgen, que está en la Catedral de Málaga, Niño de Guevara trató de reproducir la figura de la Virgen del famoso cuadro de Cano, que tiene por sujeto el mismo asunto y que se encuentra en la Catedral de Granada. Por otra parte, las pinturas de la Resurrección, de la muerte de San Juan de Dios, pues son las que nos llevan a lo que es el recurso, el estilo tan propio de Niño de Guevara, en aras a lo que es la pintura de Alonso Cano. Por eso titulé el primer capítulo así. La obra, como os he dicho, la más importante es toda la colección dedicada contratada en Málaga por la Hermandad de la Santa Caridad de nuestro Señor Jesucristo. La hermandad de la que formaba parte era la élite de la sociedad malagueña de la época, tenía como objetivo el socorro y el enterramiento de los pobres y mendigos, así como atender y dar sepultura a los condenados a muerte, y surgió como una respuesta de acción social de la clase dominante social ante una coyuntura socioeconómica adversa. El impulsor de esta hermandad sería don Alonso García Garcés, su primer hermano mayor tesorero, el obispo Fray Alonso de Santo Tomás, y racionero de la catedral hasta 1680. Este clérigo había estado unido por una profunda amistad a don Miguel Maraña, caballero sevillano que desde 1662 se había entregado a la tarea de renovar la Hermandad de la Caridad hispalense. Porque vemos que estas sociedades funcionaban en todas las capitales importantes.
Por ello, las relaciones de García Garcés con la Caridad de Sevilla serían tan intensas que hasta llegaría a convertirse en un auténtico modelo a seguir por la hermandad malagueña, hasta el punto que ésta se declararía hija de aquella en 1683. Casi de inmediato los hermanos se plantearon la construcción de un hospicio y de una iglesia que serían puestos bajo la advocación de San Julián, y pidieron para ello un solar en la parroquia de los Mártires, donde habían estado las mancebías de la ciudad. En junio de 1683 comenzaron las obras del hospicio, que estuvo concluido 2 años después, en 1685. Y a partir de entonces se iniciaron las obras de la iglesia, que se prolongaron por espacio de 13 años, en los que se produjeron varias interrupciones. Y el 9 de noviembre de 1698 el templo ya estaba finalizado. Las trazas y la ejecución de la iglesia de San Julián se deben a Miguel Meléndez, quien dispuso de planta de cajón con una sola nave, cubierta por la falsa bóveda de cañón con lunetos, y presbiterio con falsa bóveda de arista. La nave está dividida en 3 tramos por pilastras cajeadas y arcos fajones, y en los muros laterales se abren arcos ciegos para altares, y asimismo a los pies de la iglesia se sitúa el coro elevado con balaustrada de perfil cóncavo, mientras que el antepecho del coro contaba con 9 lienzos conocidos a través de fotografías anteriores a 1936, en los que se puede intuir un buen pastor y algunas mujeres bíblicas como Judith o María Magdalena. En el presbiterio, casi a modo de tríptico, se encontraban el triunfo de la Caridad en el altar mayor, coronado por el tondo de la Trinidad, así como la exaltación de la Santa Cruz en el lado del Evangelio, y la invención de la Santa Cruz en el de la Epístola. Todo el conjunto completada con 6 lienzos ovales en los que se representaban los apóstoles reunidos por parejas. Tanto las 9 pinturas del coro como la invención de la Santa Cruz, la aparición de la Virgen a San Julián y la Inmaculada han desaparecido, quedando el programa reducido a 16 obras restantes que se conservan en la actualidad, algunas de las cuales se hallan en una evocación distinta de lo que originalmente tenían. Se han querido ver en ellas pinturas de Niño de Guevara, un programa coherente, como el que realizaron Murillo y Valdés Leal en la iglesia de San Jorge del Hospital de la Caridad de Sevilla, trazado también por Miguel de Maraña, con el objeto de ensalzar la virtud de la caridad a través de georglíficos, algo de los cuales constituye una auténtica ilustración de su obra. Sin embargo, el programa de la iglesia de San Julián carece de un criterio unívoco y las alegorías de las virtudes cardinales y teologales no se conservan. No reconocemos a las citadas virtudes en las fotografías que se conservan, y además son 7, mientras que los lienzos son 8, más un 9 con el Buen Pastor. Por otro lado, las virtudes teologales ya están representadas tanto en el lienzo del triunfo de la Caridad como en los 3 que hay en la bóveda que cubren la nave, por lo que parece excesivo que Niño de Guevara las incluyera de nuevo en esta zona, motivo que actúe de hilo conductor, y son varios temas y discursos que con él comparten protagonismo. Entre otros están la exaltación de la virtud de la caridad, la invitación a la práctica de las virtudes, la celebración de San Julián, al que la ciudad de Málaga rendía culto a principios del siglo XVII como abogado de la peste, y el tema de la Santa Cruz, al que se honra, no se ha dado importancia que tienen a todo su conjunto. Casi todos ellos se encuentran reunidos en el gran lienzo que presidía la iglesia, el triunfo de la caridad, en el que aparecen la caridad acompañada de las virtudes teologales, San Julián y otros santos bienaventurados, la Trinidad y la Santa Cruz, triplicada con atributo de la fe, como atributo de Cristo, y con forma leñosa, la cruz portada por un ángel, a la vez como atributo de la caridad y como símbolo de la hermandad.
Este tema de la Santa Cruz es muy querido en la Hermandad de la Santa Caridad de nuestro Señor Jesucristo. Por su propio emblema estaba formado por una cruz leñosa, o sea, con nudos, que sobresalía de un corazón llameante, de manera que la cruz, el instrumento de la muerte de Jesús y su símbolo, se identificaban con esta hermandad. Tal importancia revestía de que los hermanos que Miguel Maraña terminaría encargando en 1684 a Juan Valdés Leal un lienzo sobre este asunto para el coro de la iglesia del Hospital de la Caridad. Y varios años antes había escrito en el capítulo 10 de la regla que la fiesta principal de nuestra hermandad celebra es la de la exaltación de la Santa Cruz del 14 de septiembre, la cual se ha de hacer con la mayor solemnidad que les fuera posible. Esta es, pues, la óptica desde la que deben verse tanto la exaltación de la Santa Cruz como la invención de la Santa Cruz, en lo que es el programa pictórico de la iglesia de San Julián, colocadas ambas en un lugar principalísimo a los lados del presbiterio. En la exaltación de la cruz se representa el episodio que tuvo lugar en la primavera del año 630, cuando el emperador Heraclio devolvió a Jerusalén la Santa Cruz, guardada allí desde que Santa Elena, madre de Constantino, la descubriese el 14 de septiembre del año 326. La cruz había sido sustraída por el rey de Persia, Coroes II, en el año 1614 y enviada a sus dominios junto con el obispo Zacarías, patriarca de la ciudad por Santa Elena, y otros relacionados con la leyenda de la Vera Cruz, habían sido ampliamente tratados por la pintura occidental desde la Edad Media, y tanto su difusión como veneración de las reliquias del Lignum Crucis experimentaron un gran desarrollo gracias al impulso de los franciscanos, en especial desde que en el siglo XIII fueron nombrados custodios de los santos lugares. Uno de los ejemplos más importantes lo representan los frescos de la leyenda de la cruz pintados por Pietro de la Francesca en la iglesia de San Francisco de Arezzo entre 1452 y 1459. La iconografía de las representaciones medievales del tema de la exaltación de la Santa Cruz sería fijada por Santiago de la Voragine en la leyenda áurea, y en ella se cuenta que Heraclio, acompañado de su séquito con gran pompa, llevaba la cruz a Jerusalén y se disponía a entrar en la ciudad por la Puerta Dorada cuando ésta se derrumbó, impidiendo el paso del cortejo. En este momento apareció un ángel recordando al emperador que Cristo entró por la misma puerta a lomos de una borriquilla, humildemente vestido, por lo que sería indigno que él lo hiciese con lujo y boato. Heraclio se desprendió de sus ropas y atributos y vistió otras más sencillas, instante en que la puerta se recompuso, permitiéndole el paso. Todavía uno de los últimos textos hagiógrafos medievales, el Catalogus Santorum Equestorum Eorum de 1493 de Pietro Natali, recogía esta misma tradición. Sin embargo, en el siglo XVI y sobre todo a partir del Concilio de Trento se impuso el tratamiento algo diferente del tema, despojado de ciertos elementos milagrosos que fueron sustituidos por otros más verosímiles, aunque igualmente extraordinarios. Esta nueva versión sería difundida por los jesuitas, a cuya observancia pertenecían todos los hagiógrafos que la recogieron en sus tratados, como Aloíso Lipómano, que la expone en su tomo quinto de Probatis Santorum Historis de 1580, o el cardenal Cesare Boronio con el Martyrologium Romanum ad Novam Calendarim Rationem, obra del 1586. En nuestro país, Pedro de Rivadeneira, en su Flor Santorum, un libro de la vida de santos, de 1599, refiere que Heraclio, después de recuperar la cruz, entró en la ciudad con ella, llevándola sobre sus hombros con la mayor pompa y solemnidad que se puede imaginar. Pero sucedió una cosa maravillosa en este triunfo del emperador,
que llegando a la puerta de la ciudad con la cruz paró y queriendo ir adelante no pudo moverse sin poder entrar en la causa, sin poder entender la causa de aquel detenimiento. Iba al lado del emperador el patriarca Zacarías o Modesto y le avisó que por ventura era la causa de aquel milagro tan extraño de llevar la cruz por aquel camino, por lo que el que Cristo nuestro Señor le había llevado de una manera muy diferente con los trajes y a la manera que el Señor lo llevó. Así que decidieron una profunda humildad para portar la cruz, y esto era algo, yo lo he visto en varias iglesias también, que rinden culto a la cruz, tanto en Florencia, esta historia, tanto en Florencia como en Venecia. Y hasta aquí nos ha traído una parte de la obra de Juan Niño. Yo soy Juan Carlos González, encantado de haberos podido acercar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red